Estudiantes, muy buenos días. Iniciamos nuestro trabajo el día de hoy con un nuevo propósito: conocer los principales acontecimientos de las rebeliones contra la corona española. Nuestro tema, las guerras civiles, segunda parte. Bueno, luego de la clase anterior que habíamos visto pues un conflicto entre pizarristas y almagristas, ellos se habían quedado aquí luchando entre ellos pues por asumir el poder. Recuerden, ellos pues fueron un grupo denominado encomenderos, que tenían una misión de ir a explorar, buscar riquezas, y de alguna forma, esos acuerdos se habían establecido a través pues de ellos mismos con el propio rey. Pero, lamentablemente, pues entre ellos tuvieron algunas disputas por muchos desacuerdos, que ya supimos bastante lo que fue este desenlace, y que quedaba todavía en el caso pues de los pizarristas el hermano de Francisco Pizarro, llamado Hernando Pizarro, quien era uno de los encomenderos a cargo pues de la administración de estas colonias, ¿no? Sobre todo aquí en el Perú. Bueno, entonces vamos a empezar con las guerras civiles, segunda parte, las rebeliones ahora contra la corona, ¿no? Ahora ya no se van a pelear entre ellos, sino se van a rebelar contra la corona, pero vamos a ver de qué manera. Empezamos que el rey se dio cuenta pues que estos encomenderos, muy aparte que estaban haciendo sus conflictos laberíntosos, ambiciosos y de alguna manera también se fueron prácticamente enriqueciendo y notaron, ¿no?, que tenían tantas riquezas acumuladas más que el propio rey. Por eso el monarca decide enviar algunas nuevas leyes, ¿no?, hacia el año 1542. Estas leyes poco a poco les iba cortando algunos privilegios que se les había otorgado a estos encomenderos. Prácticamente, pues, ellos les iban limitando, quitando ese poder aquí en estas tierras, ¿no?, americanas, y que consistía, por ejemplo, en que ya no iban a cobrar, por ejemplo, los tributos y servicios, por ejemplo, que prestaban a la corona, ¿no? Entonces prácticamente le están reduciendo el trabajo y no debían de ganar por hacer menos trabajo, quizás. Entonces, ellos, por ejemplo, cobraban cuando, por ejemplo, iban adoctrinando a los indios, iban supuestamente a protegerlos, pero nada de esto quizás sucedía. Por lo tanto, entonces se les quita prácticamente todo el cargo que ellos tenían. Las encomiendas, ¿no? Para ellos, por supuesto, era uno de los principales ingresos y que les fue haciendo ricos. Les daba bastante prestigio, mucho poder. Entonces, en estas circunstancias, habían llegado inclusive a convertirse en grandes personajes aristocráticos, ¿no? Con tanto dinero acumulado. Recuerden ustedes mucho de estos invasores que llegaron aquí, prácticamente estaban así sin nada, ¿no? Eran tan pobres que simplemente pues en su afán de aventura fueron acumulando poco a poco estas riquezas, ¿no? Claro, pues de todas maneras con el acuerdo entre los monarcas. Pero por supuesto, con estas leyes, estos no se van a quedar con los brazos cruzados y van a tratar de defender estos acuerdos porque dirán, pues no se sentirán un poco engañados, ¿no? Traicionados, así no fue el acuerdo, ya están aquí y ellos pues querían mantener todos estos privilegios que se les iba quitando. Por eso, la rebelión se inicia en este caso con Gonzalo Pizarro, ¿no? El hermano en este caso del invasor que ya lo tratamos, que quedaría justamente como un encomendero. Bueno, todo empieza pues cuando llega al Perú el primer virrey, Vasco Núñez de Vela, quien supuestamente pues venía ya a exigir y quitar todo el poder a Hernando Pizarro. Y como crees tú, pues, ¿no? Que Hernando Pizarro no va a aceptar. Por, su, por lo tanto, en este caso vamos a ver que va a haber una guerra entre ellos, ¿no?
Hernando Pizarro tiene su ejército, el virrey por supuesto también lo tiene, y este virrey va a ser vencido, en este caso, en la batalla de Iñaquino, donde por supuesto pues va a perder la vida. Ahora, los encomenderos todavía aún se encontraban un poco divididos entre sí, por lo tanto, un grupo de seguidores inclusive del mismo Pizarro se va a rebelar contra él, ¿no? Prácticamente lo va a traicionar, porque supuestamente también ellos se sentían comprometidos, obligados con el rey, con la corona, y van a luchar en nombre de su propio rey, dirigidos en este caso por Diego Centeno, y que, bueno, lamentablemente pues no le va a ir muy bien a estos rebeldes porque Diego Centeno va a ser derrotado por Pizarro y sobre todo por uno de sus hombres al mando de los pizarristas, llamado en este caso Francisco Carvajal, conocido como el demonio de los Andes, ¿no? Entonces, los pizarristas siguen venciendo en este caso a aquellos pues que estaban en su contra. Luego vamos a encontrar con la rebelión de Hernández Girón. Aquí vamos a ver pues la rebelión conocida también con el grupo llamado Los Insatisfechos, ¿no? Que duraría desde 1552 a 1553. Aquí en esta etapa llegó un virrey, ¿no? Después de Vela, pero lamentablemente muere, ¿no? Es decir, Antonio de Mendoza es sustituido por la Casa Real de la Audiencia, es una institución enviada desde la misma España. Entonces, sin este virrey, pues quedaba una institución todavía, ¿no? No se olviden entonces quién fue el segundo virrey del Perú, Antonio de Mendoza. Bueno, en este caso, las audiencias cuando estaban en el poder, ¿no? Tras la muerte de Mendoza, eh, ellos también prohibieron algunas situaciones que se estaban dando aquí, como por ejemplo el trabajo gratuito de los indios, ¿no? En contra de estas, en contra de estas se van a rebelar, ¿no? Por ejemplo, algunos encomenderos. ¿Quién dirigía esta parte de la rebelión? Hernández de Girón. Y fue finalmente también derrotado, ¿no? En Pucará. Ahí tenemos entonces a este personaje que es ejecutado Hernández de Girón por órdenes de la Casa Real, de la Real Audiencia aquí en el Perú. Bueno, estudiantes, entonces, si se dan cuenta, hasta esta parte estamos viendo a dos personajes muy importantes que se van a rebelar contra la corona por simplemente, pues, limitarles en el primer caso algunos privilegios y en este segundo caso también pues fueron reducidos eh, ya de estar cobrando algunos tributos, ¿no? Ya no estaban sometiendo a los indígenas a sus anchas y por eso el descontento de estos invasores conocidos como encomenderos contra la corona española. Bueno, este es nuestro trabajo del día de hoy, pero tenemos que culminar un poquito con algunas consecuencias, ¿no? La primera que se va a debilitar ahora sí, el poder de los encomenderos, ni hablar, ya no van a tener pues esas encomiendas, se extinguen poco a poco hasta el siglo XVIII. Se puso fin al carácter privado de la invasión, ¿no? Es decir, el rey ya no va a contratar prácticamente a estos grupos de personas, ¿no? Sino a partir de ahora va a enviar a otro representante, ¿no? Mueren la mayoría de los invasores de la primera generación, es decir, los pizarristas y los almagristas. Y como ya les explicaba, a partir de estos momentos se inicia la etapa del virreinato en el Perú. Bueno, ahora sí, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.